Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Y hoy vamos a hablar sobre la batalla diaria, la tercera parte. Y acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 al versículo 14. Romanos 8, 5 al 14. Y vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan su mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por la palabra? Amén. Gloria a Dios por su bendita palabra. El pecado puede generar una batalla en la vida de uno mismo, de un cristiano, y ganarla, escuche, sin ningún problema, si no hay un poder más fuerte para vencerlo. Se lo repito, el pecado puede generar una batalla terrible en nuestra vida, en nosotros mismos, y ganarla, escuche, sin ningún problema, si no hay un poder sobrenatural dentro de nosotros para vencerlo. Por el poder de Dios, ¿verdad que fuimos libres del día que Cristo Jesús nos compró para ser sus hijos? Y fue de una forma sobrenatural y fue una obra del Espíritu de Dios que nos hizo a nosotros ser hechos hijos del Señor y conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y escuche, por ese mismo poder que nos rescató de las tinieblas, es con ese mismo poder usted y yo podemos vencer toda obra del enemigo acá en esta tierra. Y eso nos va a mantener. El mismo Espíritu que hizo en nosotros esa obra para que naciéramos de nuevo, ese mismo Espíritu nos puede mantener a nosotros siendo victoriosos en medio del pecado. El pecado, yo lo dije la vez pasada, hace tres cosas en la vida de un cristiano. Lo primero que hace el pecado en nuestra vida es alejarnos de Dios. 2, también el pecado nos quita la paz, porque ya no hay aquella libertad que nosotros teníamos cuando estábamos sirviéndole al Señor. Nos quita la paz. Y también el pecado nos hace esclavos. Son tres cosas que el pecado hace en nuestra vida. ¿Por qué le estoy compartiendo esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Y Dios quiere que vivamos una vida de victoria sobre el pecado.
Por eso Dios nos habla, porque el pecado nos aleja de Dios. Y hemos visto en cuántos hombres y mujeres de Dios que cuando le han dado la libertad al pecado y han vivido en él, realmente lo que los hace es alejarse de Dios. ¿Verdad que un cristiano que anda practicando el pecado ya no viene a la iglesia? Ya no. Es uno de los síntomas. Ya no evadimos por cualquier causa ir a las reuniones cristianas, porque decimos, es que el pastor parece que conociera mi vida, ¿verdad? Nos predica siempre y me llega al corazón, pero nos quita la paz. Un cristiano genuino que ha conocido a Dios, que ha nacido de nuevo y está en pecado, no puede vivir en paz, porque el Dios de paz está contristado en su vida. Y también lo más triste, lo vimos el domingo pasado en la vida de Sansón, que el pecado esclaviza a las personas. Y nos volvemos esclavos, y ese amo es cosa seria. Es duro, y Él no nos la pinta así cuando nos presenta tentaciones. Vimos en Caín cómo el pecado, si usted quiere, de un pecado sencillo, fue prosperando en su vida hasta que dio fruto. Empezó con él, con aquel descontento en su corazón, porque Dios no le había recibido la ofrenda. Era un hombre que estaba inmerso en sí mismo y quería que Dios le prestara toda la atención cuando él no hacía bien las cosas, y no hizo bien las cosas aún que Dios le habló a su vida para que no cometiera tal pecado. Y le dijo el Señor, tú tienes la capacidad para poder vencerlo, pero tú debes de tomar la decisión. Y para derrotar el pecado en nuestra vida, nadie lo puede hacer, ni su esposa, ni los padres, ni los hijos lo pueden hacer por uno. Es uno con el Señor, es uno con Dios. Entonces, él, a causa de eso, fue vencido, y a causa de eso también este hombre, cuando Dios le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Y él dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Le contestó así al Señor. Yo me imagino que Caín le dijo así, ¿verdad? Como que el Señor se personificó y le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues, ¿acaso ese trabajo me diste? Cuando ya lo habían matado. Y escuche, y este hombre dice que se volvió errante sin descanso, porque había hecho las cosas que a Dios no le agradaban. Si uno no considera, escuche bien esto, si uno considera un pecado que es muy pequeño y no le presta atención, yo le voy a decir y le digo en esta noche que ese pecado, si usted quiere que lo llamamos pequeño, chiquito, va a crecer en nuestra vida. Por eso las pequeñas zorras destruyen las viñas grandes. Hay que matar a las zorras pequeñas, ¿verdad? Como Adán y Eva no le prestaron atención a esa voz de Dios que les dijo, no pueden comer de este árbol. No pueden. Bueno. 99, sí. 1 no. Bueno. ¿Pero qué es 1 nada más? Un fruto que me coma. Si usted quiere una pequeña desobediencia, los llevó al caos. Y yo dije también, ¿cómo es posible que aquel hombre que recogía leña en el día del reposo fue apedreado y muerto? Pero si recoger una leña no es como un pecado tan grande. Pero como Dios había dicho no, es que él tenía que decir no. Como también le pasó a Saúl, que este hombre no cumplió a cabalidad el mandato de Dios. Dios le dijo que él tenía que matar a todos los de Amalek.
raerlos sobre la faz de la tierra. Y todos sus animales iban a ser como botín para el Señor. No podían tener nada. Cuando llega, escuche esto, vea, él dijo, esto no es muy grande, no es muy grande esta desobediencia. Cuando llega Samuel le dice, yo he cumplido la palabra del Señor, ¿verdad? Ya lo he hecho. Y dice, ¿y qué es ese bramido de bueyes y ovejas que hay ahí en el campamento? Ah, sí, pero es que fue el ejército el que tomó eso. ¿Y quién mandaba al ejército? No, él lo permitió. Una pequeña, escuche, desobediencia le costó el trono. Le costó el trono. Y una pequeña, usted sabe, una pequeña zorra, lo que hace es abrirnos la puerta para algo mayor. En Romanos capítulo 8, del versículo 5 al 14. Realmente el capítulo 7 de Romanos nos habla la palabra de Dios de la lucha que Pablo tenía con el pecado y la ley. De verdad, una lucha extraordinaria. Pero en el capítulo 8 dice, pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque es el único que nos puede librar de la ley del pecado en nuestra vida. Y no hay nadie que nos pueda a nosotros traer la libertad, sino solamente la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos limpia de toda maldad. Por eso, ¿quién condenará? Cristo Jesús. No nos condenará. Fíjese que en Romanos capítulo 8 se describen dos clases de personas: las que viven según la carne y las que viven según el Espíritu. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué sección estamos? ¿Los que vivimos conforme a la carne o los que vivimos conforme al Espíritu de Dios? Pero no se puede vivir en mezcolanza. ¿Vivimos para la carne o vivimos para agradar al Señor? No se puede vivir un 50% para la carne y otro 50% para el Espíritu. No se puede, porque no se puede mezclar la luz con las tinieblas. Es como mezclar el agua con el aceite. Vivir conforme a la carne, escuche, es complacerse a uno mismo, porque eso es lo que hace la tentación. El enemigo nos presenta algo para que nosotros nos complazcamos en esa oferta que el enemigo nos hace. Y es ocuparse también de los deseos contrarios. Escuche, cada vez que el diablo le presta una tentación, le está presentando algo que es contrario totalmente a la voluntad de Dios. Y esto no solamente incluye pecados, como le digo, escandalosísimos que son para nosotros los humanos. No solamente es inmoralidad sexual. Yo decía, de verdad, hermanos, antes había que buscar la pornografía. Hoy la pornografía persigue a todos. Y no solamente a los mundanos, sino creo que persigue más a los cristianos. Y me gustaría prestarle su teléfono. ¿Qué tiene usted allí? Y hermanos, de verdad, una vez yo estaba buscando la ciudad de Bagdad. Yo puse así en el buscador, porque necesitaba sacar unos datos de la ciudad de Bagdad. Y me sale, hermanos, un sitio pornográfico. Bagdad. Y si usted quiere, usted lo puede seguir. Pero es ahí donde Dios nos ha dado a los cristianos el dominio propio. Uno puede fijarse ahí o borrarlo sencillamente. Pero es el dominio propio. Si es que nosotros estamos gobernados por el Espíritu, lo vamos a hacer. Y si no, nos va a llamar la atención. Por la curiosidad murió el gato, ¿verdad? Vea, no solamente eso, sino también el rencor, el odio, las rivalidades, aquellos arrebatos de ira. No solo es obscenidad, sino también
Hay muchos cristianos, y hoy son las estadísticas, que son aficionados a la pornografía. Dependen muchos de drogas, de películas y de diversiones que son contrarias a la voluntad del Espíritu Santo. Vivir conforme al Espíritu Santo es someterme yo a la capacidad y el poder de Él. Cuando yo estoy tratando de vivir conforme al Espíritu, le estoy dando al Espíritu Santo la capacidad, porque Él la tiene, de poder enseñarme la verdad y que yo me aparte de esas cosas. Él está en constante capacitación para sus hijos. Ese es el deseo de Él, capacitarnos siempre para que nosotros cada día nos parezcamos más a la imagen del Señor Jesucristo. Y es ocuparnos también, escuche, de las cosas de Dios. Es vivir en su presencia, confiados en que Él nos dará la ayuda y la gracia para poder hacer su voluntad. Sin la ayuda del Espíritu Santo va a ser muy difícil que nosotros podamos agradar el corazón de Dios. Si seguimos las obras de la carne, nos volvemos enemigos de Dios. ¿Qué dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, otra vez dice, se constituye enemigo de Dios. Y cada vez que uno le da libertad al pecado para que gobierne nuestra vida, automáticamente, hermanos, es triste decirlo, pero es cierto, nos vamos volviendo enemigos de Dios. Porque no estamos siguiendo sus pasos. Hermanos, el enemigo solamente nos ofrece cosas a nosotros para satisfacernos un tiempo, pero de ahí el enemigo no nos mantiene con la esperanza de ser felices por la eternidad. Nunca. Nunca le enseña a uno las facturas que hay que pagar. John Owen, así se escribe, es un hombre que escribió un libro, él creo que es obispo anglicano, y escribió un libro que se llama La mortificación del pecado. Y es como unas 100 páginas, yo lo estuve leyendo, le da a uno por toda la torre, ¿verdad? Grandes enseñanzas. Y él dijo, el que suplica a Dios por el perdón, también suplica, dice, con su propio corazón detestarlo. Vea qué bonito. El que suplica a Dios por el perdón, también suplica, dice, con su propio corazón desecharlo. En su libro que se llama La mortificación del pecado, yo encontré algunas recomendaciones que yo dije, estas me van a ayudar a mí y también le van a ayudar a la iglesia para poder vivir en victoria. Y hay muchas que él da, pero yo saqué un extracto de 7 recomendaciones que este hombre de Dios nos da para vivir una vida de victoria. Y se las voy a dar así rápido. Número 1, dice, si usted quiere anótelas, son muy buenas, de verdad, son muy buenas. Diagnostique la severidad de el pecado. Cuando se ha luchado con un pecado durante mucho tiempo y uno lo ha consentido en la vida, va a ser muy difícil matarlo. Va a ser muy difícil matarlo. Entre más tiempo se viva con él, más difícil es dejarlo. Esa es la severidad del pecado. Número 2, lo voy a ir diciendo rápido. Comprenda las consecuencias del pecado. Creo que si nosotros nos mantuviéramos leyendo la Escritura, leyendo libros como estos, creo que tendríamos temor a no estar practicando el pecado.
comprenda las consecuencias del pecado. ¿Recuerda usted la vida de David? David tuvo consecuencias desastrosas porque no diagnosticó lo severo que iba a ser el pecado en su vida. Y su corazón se puso duro. Aún cuando llegó Natán a ponerle el dedo, todavía estaba duro. La severidad del pecado es tan grande, pero las consecuencias, hermanos, las va a pagar el pecador, las va a pagar la familia y las va a pagar la iglesia. Vaya si no, cuando un pastor, un siervo de Dios cae en pecado, a ver si no es afectada la iglesia. Muchos dicen, si el pastor tiene 2 mujeres, ¿por qué yo no voy a tener otra? También. Si el pastor hace esto, ¿por qué yo no? Como que se da cierto libertinaje. Hermanos, es terrible. Se endurece el corazón. David estaba tan duro de corazón cuando cometió el pecado que él no midió las consecuencias de mandar a matar al esposo de Betsabé. Pero escuche algo que el enemigo no le muestra. Es que si nosotros le damos rienda suelta a nuestro pecado, seguro, si somos hijos de Dios, vamos a ser disciplinados por el Señor. Y la disciplina del Señor, ¿acaso no dice Hebreos que Dios azota y castiga a aquel que recibe por hijo? Si se nos deja sin disciplina, dice el Señor, y no es la que se pone en la iglesia, no, es que la disciplina del Señor es cosa seria, le va a dar a usted donde le duele. Yo creo que una disciplina del Señor para David fue que el hijo que engendró iba a morir. La disciplina del Señor. David perdió la paz, escribió el Salmo 51 y ahí lo ve usted después de su arrepentimiento. Dios no quiere que usted escriba otro Salmo 51, hermano. Dios quiere que usted escriba otro salmo, pero de victoria, de gloria a Dios. Y no que escriba otro Salmo 51, como el salmo que escribió David. Perdió la paz. Y aún, hermanos, el peligro de la destrucción eterna. Si alguien no se arrepiente y está constantemente viviendo en pecado, puede enfrentarse a la muerte eterna. Se contrista al Espíritu Santo y se pierde la utilidad de uno en la obra de Dios. Número 3. Esto es clave. Permita que la palabra le hable. Hermanos, eso es tan fundamental. Permitamos que la palabra nos hable a nuestro corazón. Permitamos que la palabra de Dios halle cabida dentro de nuestro ser. La palabra de Dios es santa. Pídale a Dios que la palabra le afecte en su vida. Y eso debe ser, hermanos, el sentir de nosotros cristianos, que la palabra de Dios nos afecte, que nos alumbre cuando nosotros estamos caminando en caminos torcidos, que nos enderece. Es la palabra acompañada de la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Vea, algo que debemos de preguntarnos cuando vemos todas las promesas de Dios. ¿Por qué voy a seguir pecando si tanto que Dios me ha dado? ¿Cómo le voy a pagar yo a Dios? Esas son buenas preguntas de las que uno se puede hacer. ¿Cómo le voy a pagar yo a Dios el gran precio que pagó por mi salvación? Que yo no merecía ir al cielo, sin embargo a Él le plació que un día yo esté con Él. Número 4, si nosotros hemos caído, desee con fervor la pronta liberación de esa trampa que el enemigo le ha hecho caer en usted.
Por ejemplo, a menos cuando nosotros reconocemos nuestra culpa. Es interesante que reconociendo la culpa uno se arrepiente. Y viene la gracia sobrenatural de Dios y nos hace ver que Dios en su amor y en su misericordia nos perdona. A veces de uno es difícil, hermanos, olvidar su pecado. Pero el que los olvida de una vez por todas es el Señor. Yo borro tus pecados y nunca más me acordaré de tus transgresiones. Hermanos, cuando uno se ha arrepentido de sus pecados, es como cuando usted tuvo un accidente y usted tal vez tiene las cicatrices, pero ya no le afecta porque ya no siente el dolor. Fue doloroso, pero ahora en el presente no lo es porque ya recibió usted su medicina. En otras ocasiones yo les he contado a los hermanos que yo sufrí un accidente con una olla de presión industrial, se me estalló en el cuerpo, la cara me quemé, todavía tengo unas cicatrices en los brazos, en el estómago, de las quemaduras, fueron duras, pero recibí medicina y ahora yo recuerdo que fue muy duro el proceso, pero ahora solo recuerdo que fue duro y ya no me duele, porque recibí la sanidad. Y eso hace Dios cuando nosotros le hemos fallado. Nos da su medicina, la sangre de Cristo Jesús, nos limpia y ahora nosotros somos libres otra vez para adorar al Señor. Número 5, esto es bien importante, vea. Conozca y póngale atención a su temperamento. Vea cómo es de indispensable. ¿Cuántos conocen su temperamento? Acá el más predominante. Levante la mano. ¿Cuántos? 1, 2. Todavía tienen que estudiar los temperamentos. ¿Oyeron? Vea, es tan importante esto. Por ejemplo, los sanguíneos y los coléricos son más propensos a discutir y a pelear que los melancólicos o los flemáticos, ¿verdad? Entonces, si usted es temperamental, por cualquier cosa se enchicha, usted dice, no, Señor, yo tengo este temperamento, este carácter, yo lo llevo a los pies de Jesús. Ayúdame, Señor, porque yo no quiero ofenderte. ¿Verdad que sí? Los sanguíneos son esos que dicen 2, 3 palabras y ¿qué les importa? ¿Verdad? Y al rato están como que sin nada. ¿Verdad que sí? Maltratan a alguien y al rato dicen, no, si yo no dije nada, no pasó nada. Entonces, cuidado, escuche, conozcamos y pongámosle atención a nuestro temperamento. Es como también los melancólicos, ellos son más fáciles de ofender y son los más críticos en muchas cosas, son duros para juzgar, pero no lo hacen en público. Ellos guardan todas las cosas para sí y eso es una bomba dentro. Aunque no exploten, pueden juzgar a los que explotan, pero ellos aquí adentro son una olla de presión que no tardan en... Escuchen, los melancólicos son muy dados a no perdonar. Los sanguíneos sí, a mí me maltratan y yo rápido perdono, ya terminó todo. Pero los melancólicos ahí están luchando y luchando. No, es que en 1932 me hicieron esto, ¿verdad? Y alguien me ofendió. Así que es difícil perdonar. Yo se lo digo porque he luchado con varios hermanos. Hermanos, perdone. No, pero es que como no le hicieron a usted lo que me hicieron a mí. Y ahí está aquella batalla. Hermanos, en los temperamentos podemos darle lugar al enemigo para que gane terreno en nuestra vida. Número 6. Evite las ocasiones que lo incitan a pecar. Evite a toda costa. Por ejemplo, si usted era muy parrandero, no vaya a fiestas, pues. Si a usted le gustaba esto, no vaya a los cumpleaños ni
ni casamientos donde le van a poner una botella de whisky en la mesa, porque se le va a hacer agua a la boca, y aquella música que a usted le gustaba lo va a enchichar, y se le va a hacer agua a la boca, y le van a decir, no hombre, solo uno no le va a hacer nada malo, nada malo, que después lo tienen que llevar al centro de rehabilitación. Sansón tuvo un problema. Dice que cuando cayó en pecado descendió a Sorek. Allá había algo que a él le llamaba la atención y fue. A nuestra carne todavía le gustan cosas del mundo. Yo no sé si a usted, pero de repente, porque no hemos muerto todavía, tenemos una naturaleza todavía que es vendida al pecado. Y pobres de nosotros, que ahí estamos así, dice Pablo, pobre de mí. Pero yo soy rico en Cristo Jesús porque tengo el Espíritu Santo que me va a ayudar a ser más que vencedor todos los días, y voy a ser vencedor en medio de cualquier pecado. Pero evite las ocasiones, evite amigos que no le van a edificar. Ay, pero si se pelean conmigo, ¿y qué importa? ¿Acaso por ellos vive usted? Y número 7. Tome en cuenta las primeras señales. Caín no tomó en cuenta las primeras señales que lo iban a llevar a un fratricidio, a matar a su hermano. No le prestó atención a las primeras señales. Hay señales que nos van a llevar a nosotros, que nos quieren llevar a pecar. Ataque los síntomas y así va a evitarse usted de la curación. La recuperación cuesta. Le va a costar menos decir no a un trago, dicen en Guatemala, que a recuperarse 20 días después en el hospital. No podrá detenerlo si usted no atiende las primeras señales. Y ese deseo va a crecer en nuestra vida y nos va a llevar a catástrofes que tenemos tantos pasajes de la Biblia que nos hablan a dónde fueron a parar muchos hijos de Dios. Vea, hoy quiero terminar rápido. Conclusión. Póngale atención a esto. No podemos ser buenos con nuestras propias fuerzas. No, de una vez no. No podemos ser buenos con nuestras propias fuerzas. Fracasamos una y otra vez por el poder del pecado que nos acecha. Esa batalla cualquier cristiano la enfrenta. Todos. Cuando intentamos obedecer con nuestras propias fuerzas, la lucha se vuelve más grande. Y seguimos allí. Pablo, el apóstol, nos dice que la única manera de salir en victoria es andar en el Espíritu. Y fíjese que el pasaje que leímos me llama mucho la atención porque varias veces habla de la mente. El versículo 5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en los deseos de tal naturaleza. Y habla como 4 veces de la mente. Dice, y los que viven conforme al Espíritu fijan, dice otra vez, la mente en los deseos del Espíritu. O sea, nuestra mente sirve para darle, hermanos, cabida al Espíritu Santo, o sirve también para darle cabida a el pecado. Y otra vez dice el versículo 6, la mentalidad, habla de la mente. La mentalidad pecaminosa, dice, es muertes, mientras que la mentalidad que proviene, dice, del Espíritu es vida y paz. Y el versículo 7 dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Entonces vea, hermanos, cuánto debemos de trabajar
nosotros nuestra mente. Si usted se mantiene leyendo la palabra de Dios, leyendo buenos libros como este que yo leí, dice uno, wow, a uno lo va a fortalecer y su mente se va a llenar de pensamientos correctos. Y por eso el enemigo hace cualquier cosa para que nosotros no podamos tener nuestro estudio bíblico. Porque conoce al hombre más por viejo que por sabio. Y conoce nuestras debilidades. Pablo dice que la única manera de salir nosotros, los hijos de Dios, victoriosos sobre el pecado, es andar en el Espíritu. Y Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 22 al 25, dice así. Digo pues, dice Pablo, andad. Esto es una orden en el Espíritu. ¿Para qué? Para no satisfacer los deseos de la carne. Vea, hermanos, no es tan difícil. Lo difícil es a veces dar uno ese paso de querer uno andar en el Espíritu. Y así no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Versículo 22 y 25 dice, mas el fruto del Espíritu. Antes está hablando de las obras de la carne. Pero si nosotros queremos vivir una vida en victoria, póngale atención a estas 9 cosas que nos habla acá la palabra. Es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Versículo 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Cómo? Practicando el fruto del Espíritu, con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es el consejo que la palabra de Dios nos da para que nosotros en nuestra batalla diaria podamos ser victoriosos. Escuche, usted no puede batallar un día para mantenerse 8 días sin batalla. La batalla es constante, es todos los días. Desde que usted se levanta, que usted diga, Padre, yo quiero caminar conforme al Espíritu. Yo no quiero darle deseos a mi carne. Uy, si usted es de aquellos hermanos que se enchicha rápido y agarra chancletados a los pobres güiritos, diga, Señor, este día te entrego este carácter. Y dígale, Señor, mi carácter es feo. O si usted es muy sentido, dígale, Señor, manda gente para que me insulten, para que yo aprenda. Para que se me forme un callo en el corazón. No, ¿sabe cuál va a ser su oración? Señor, que hoy no me maltrate nadie, que todos me traten bien como que si yo fuera angelito. No, va a ser en medio de las pruebas que usted va a madurar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra? Amén, amén, gloria a Dios. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa,